Hola queridos amigos y hermanos, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Presbiterianismo Confesional. Ando buscando el mouse porque hoy vamos a hablar sobre un tema que creo que, bueno, es bien controversial. Hace ya bastante tiempo atrás hice un video, mejor dicho, un podcast bien breve, creo que eran como 10 minutos, app, que hablaba sobre la ordenación feminista, ¿cierto? Bueno, ahora voy a hablar un poco más extenso, tengo algo escrito, me voy a basar en el texto un poco, dar un poco más de datos al respecto y sé que para muchos este tema también va a sacar ronchas. Así que bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Presbiteriano Confesional, así que te invito a que te suscribas al canal un poco más abajo, que también le puedas dar a la campanita. ¿Para qué? Algunos se preguntan, ¿pero para qué le voy a dar a la campanita, Pablo? Bueno, es que si tú le das a la campanita, YouTube te va a enviar un mensaje, o mejor dicho, una notificación al momento en que yo suba un nuevo video. Y bueno, si te dan las ganas, tienes tiempo y quieres ver un video de Presbiteriano Confesional, ahí te va a llegar la notificación para que puedas ver este video. Como es de costumbre, para pasar todos los datos ya en toda introducción, quiero invitarte a que sigas a mi hermano Beneuma Literatura. Bueno, vamos a parar un poco porque estoy siempre indicando o invitando a que sigan a mi hermano Beneuma Literatura, porque sé que la gran mayoría de suscriptores, la gran mayoría de seguidores están estudiando teología y buscan buena literatura. Si eres de Viña del Mar, si eres de Valparaíso, si eres de Chile, mejor dicho, con Neuma Literatura puedes encontrar a lo mejor el libro que andabas buscando ya hace bastante tiempo. Y también a otro hermano, que es de allá, de un poco más del sur, por allí por Concepción, creo, mi hermano de Un Camino. Recuerda, Un Camino. También lo puedes encontrar en Facebook y en Instagram. Así que, queridos lectores, aquellos que les encanta comprar y gastar su dinero en libros, o mejor dicho, buenos libros de teología, ahí están mis dos hermanos para que ustedes puedan ir y consultar por el libro que deseen. Así que bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Presbiteriano Confesional, y como dice un youtuber por allí, vamos a darle. Bueno, el título de hoy, ¿cuál es? La ordenación. Hace poco dije la ordenación feminista, pero no es la ordenación feminista, aunque claramente en cierto sentido es feminista, sino que es la ordenación femenina al ministerio pastoral. Ese sería como el título del episodio de hoy, queridos hermanos. Quiero comenzar con un versículo que está allí en Judas 1:3, que dice así: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dado a los santos, que contendáis, escucha bien hermano, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Bueno, ante esto debo de decir que no debemos contender por cualquier cosa o en la buena expresión, por cualquier tontera, ¿cierto? Hoy tú te puedes meter a una gran mayoría de grupos evangélicos en redes sociales y por lo que van a estar discutiendo van a ser por niñerías, la forma de vestirte, que no puedes comer esto, que no puedes vestir esto, que no puedes tomar esto, que no puedes hacer esto. No sé a quienes les recuerda, pero sabemos que aquellos que obligaban a los otros a no hacer esto, a no hacer esto otro, a no comer esto, eran ¿quiénes? Los fariseos. Y esta conversación, este diálogo se da mayormente en las redes sociales, y no es... Podríamos decir que no es a lo que se está refiriendo aquí Judas en contender ardientemente por la fe que una vez fue dada o ha sido dada a los santos. Está hablando del núcleo central de la fe histórica, la cual profesamos cada uno de nosotros, ¿cierto? El mensaje central del Evangelio, que es Jesucristo mismo, quien viene a salvar a pecadores para salvación, queridos hermanos.
Y esto debemos tenerlo en mente, presente siempre, queridos hermanos, el núcleo de lo que tiene que ver el Evangelio. Que el hombre ha caído en pecado, ¿cierto? Que el representante en el pacto de obras llamado Adán cayó en pecado, y por lo cual Adán cayó en pecado, todos y cada uno de nosotros nacemos en pecado. Nacemos con una naturaleza pecaminosa y por lo tanto merecemos, como dice la palabra de Dios y como también dicen los catecismos, la justa ira de Dios. No tenemos escapatoria, no podemos huir a ningún lugar, no podemos salvarnos por nosotros mismos, no podemos construir una escalera para poder llegar al cielo y subir con una gran mochila de obras para poder presentárselas a Dios. No, eso no lo podemos hacer, estamos perdidos, la ira de Dios caerá sobre nosotros, pero el Evangelio nos muestra lo glorioso, lo maravilloso de un Dios de amor, quien envía a su Hijo unigénito para que Él cumpliera lo que se exige en la ley, para que Él cumpliera esa ley que tú y yo no podemos cumplir, para que Él también tomara nuestros pecados y nuestros pecados fueran castigados en la cruz del Calvario. La ira de Dios se derramó sobre el Hijo. Queridos hermanos, eso nos muestra el Evangelio, que somos salvos por gracia, que Jesucristo en representación, el representante del pacto de gracia, en representación por su pueblo, Él murió en la cruz, Él pagó el precio, queridos hermanos. Esto es el Evangelio, y que también, lo más importante, al tercer día, Él resucitó de los muertos y hoy está a la diestra del Padre, intercediendo, como dice la palabra de Dios, por cada uno de nosotros. Qué hermoso, ¿cierto? Qué hermoso. Claramente estas son simples palabras. Hay mucho en lo cual podemos dialogar y hablar del Evangelio, la justificación, la santificación, etcétera, etcétera. Pero esto, querido amigo, es el Evangelio. El Evangelio no tiene que ver con estructuras económicas, con salvar a los pobres del capitalismo, no tiene que ver con eso. El Evangelio tiene que ver con que el hombre está muerto en delitos y pecados y necesita un Salvador, y ese Salvador se llama Jesucristo, nada más que eso. Y ahora, volviendo al tema, que claramente todo esto está muy enlazado, hoy en día tenemos una gran cantidad de personas y de creyentes condicionados por un tipo de ideología. Y esto viene ya de año tras año, ¿cierto? Hacia atrás tenemos mucha historia que contar, mucho que dialogar por las cosas que han sucedido y a lo cual nos ha llevado lo que tenemos hoy en día. El tema del cual quiero hablar es sobre la ordenación femenina, el ministerio pastoral. Y sabemos los que profesamos una fe histórica que la ordenación femenina no está bien, va contraria a la palabra de Dios, no hay versículo alguno que avale tal postura, y por lo cual me gustaría hablar un poco sobre esto, de dónde proviene este pensamiento, de dónde salió, ¿cierto? Para que la mujer pudiera llegar a subir a un púlpito en el sentido de el ministerio pastoral. Por lo cual, queridos amigos y hermanos, es necesario, es muy, pero muy necesario hablar sobre qué, sobre el movimiento feminista. Porque el que la mujer hoy en día busque el ministerio pastoral tiene mucho que ver con el movimiento feminista, ¿ok? Bueno, más atrás, y esto ya lo he dicho varias veces, hablando de Frederick Engel, después de Simone de Beauvoir, etcétera, etcétera. Allí muchas cosas empezaron a suceder y bueno, hoy tenemos lo que tenemos. Vamos a hablar un poco sobre el movimiento feminista. Es de gran importancia para nosotros estudiar el surgimiento del movimiento feminista. Generalmente, tener una perspectiva global y amplia del tema bajo discusión nos ayudará a entender mejor determinados aspectos del mismo. En el caso del movimiento feminista, su historia nos revelará que la ordenación de mujeres al ministerio es apenas un punto de una agenda mucho más amplia y radical del mismo.
La primera ola, hablando sobre las olas del feminismo, la primera ola del feminismo tuvo inicio en la primera mitad de los años 1700, cuando una iglesia, Marilee Wollstonecraft, no sé pronunciarlo bien, escribió una vindicación de los derechos de la mujer. Un año después de esta publicación, Olympes de Gouges publicó un panfleto en París titulado Los derechos de la mujer. Y también una americana, Judith Murray, publicó sobre la igualdad de los sexos. Otras pensadoras feministas surgieron en poco tiempo, tales como Frances Wright, Candy Stanton, Susan Anthony, etcétera, etcétera, y también John Stuart Mill. Sus pensamientos y obras fueron defendidos con fervor y poco a poco fueron dejando profunda influencia en la sociedad moderna contemporánea del mundo occidental. Escuchen bien, queridos hermanos, esto. Dice: el feminismo tiene su base estructural en la filosofía y pensamiento de Frederick Engels, lo que les decía hace un momento atrás. Frederick Engels, su mejor intérprete y líder ideológica en el siglo XX es la francesa Simone de Beauvoir, a su vez la más influyente feminista, cuyo aporte intelectual moldeó una gran parte la estructura conocida hoy como la ideología de género. Yo no sé si te suena esto, la ideología de género. Bueno, de ahí viene. Esta ideología no solo alcanzó a gran parte de instituciones, sino que también poco a poco comenzó a ingresar en denominaciones cristianas a través de teólogos liberales que se abrieron paso en institutos bíblicos y seminarios teológicos. ¡Bum! Esto lo vengo hablando ya hace bastante tiempo, que teólogos han ingresado a seminarios teológicos, a institutos bíblicos, a condicionar poco a poco con estas ideologías a bastantes personas. Hoy tenemos en Chile muy pocos seminarios que se puedan llamar de sana doctrina, de que sean fieles a la Escritura, que crean también en la inerrancia de la Escritura. Hay algunos por allí que se dicen presbiterianos, que también se hacen llamar reformados, pero lamentablemente coquetean mucho con el comunismo, coquetean mucho con ideologías de género, cuando hay que hablar de aborto, cuando hay que hablar de ideologías de género, cuando hay que hablar sobre otros temas con respecto a este mismo grupo de ideologías, siempre están callados. Hace un tiempo atrás, cuando pasó todo este tema de los evangélicos por el rechazo, hubieron algunas instituciones, perdón, se me llegó a enredar la lengua al hablar de estas iglesias. Estas instituciones se reunieron y formaron una carta como haciéndose a un lado de las palabras de Kevin Valenzuela, estas iglesias históricas, y yo puedo reconocer claramente son iglesias históricas que tienen historia en nuestro país, pero si quisiéramos rastrear historia con la reforma, con la teología reformada, no tienen nada que ver. Estas mismas iglesias que levantaron una carta para poder hacerse a un lado de aquellos que a lo mejor están a favor del rechazo, hablando del plebiscito aquí en Chile, cuando en el sur de Chile mataron a un hermano pentecostal con armas de guerra y además quemaron aquella camioneta, un trabajador humilde, alguien que se esforzaba, alguien que pertenecía a una congregación. Estas iglesias, y a lo mejor algunos se estarán preguntando, pero Pablo, ¿de qué iglesias estás hablando? Bueno, busque, lea los nombres de las denominaciones ahí. ¿Ok? Si perteneces a una de ellas, pregunta, ¿por qué no hablaron? ¿Ah? ¿Por qué no hablaron con respecto a lo que sucedió con ese hermano? ¿Por qué no hablan o alzan la voz cuando hay vandalismo? ¿Por qué? Porque son activistas, y eso es verdad, hay que decirlo aunque te quedes solo. Aunque te quedes solo hay que decirlo, son activistas. Y bueno, sigamos con el tema. Pocos años después de la muerte de Marx, quien había sido su compañero de pensamiento y lucha, hablando de Frederick Engels, este publica una obra llamada El origen ¿de qué? De la familia y la propiedad privada y el Estado.
Se trata de una continuación del pensamiento de Marx y cuyo contenido está ampliamente fundamentado en Lewis Henry Morgan, antropólogo estadounidense. En el mismo prólogo, Engel escribe que, escuchen bien queridos hermanos, este es el amigo, como se dice, el partner, el compadre de Marx. Él escribe esto: según la teoría materialista, el móvil esencial y decisivo al cual obedece la humanidad en la historia es la producción y la reproducción de la vida inmediata. A su vez, estas son de dos clases: por un lado, la producción de los medios de existir, y por otro, la producción del hombre mismo, la propagación de la especie. Aparece entonces en este importante texto la reproducción junto con la producción. No sé si dan cuenta de esto: reproducción y también producción, unidas en su carácter de móvil esencial y decisivo al cual obedece la humanidad en la historia, y sometidas necesariamente a las mismas leyes generales que explican y rigen esa historia. Engel, del mismo modo, va perfilando su teoría de la evolución de la familia al señalar que la abolición del derecho materno fue la gran derrota del sexo femenino. Y luego sentencia, miren esto queridos hermanos que dice Friedrich Engel aquí, dice, escuchen bien, pero pongan atención a esto. Estoy hablando de Friedrich Engel, el partner, el compadre ¿de quién? De Marx. De Marx. Y si usted ha oído, es lo mismo que voy a leer acá, preocúpese. Dice esto: el hombre llevó también el timón de la casa. La mujer fue envilecida, domeñada, la convirtió en esclava de su placer y en simple instrumento de reproducción. Esta degradada condición de la mujer ha sido gradualmente retocada y disimulada, pero de ningún modo se ha suprimido. Esto, escuchen, lo llevará a sostener que la monogamia entra en escena bajo la forma de la esclavitud de un sexo por el otro, proclamación de un conflicto entre los sexos, desconocida hasta entonces en la historia. Como podemos darnos cuenta, este pensamiento de liberación de la mujer proviene de ideas marxistas que van en contra de la palabra de Dios. En Génesis podemos ver que Dios creó el matrimonio, una unión entre un hombre y una mujer, un santo vínculo donde existen distintos roles, los cuales no hacen a uno más superior que otro, como propone el feminismo. Dentro de una congregación también existen roles, oficios determinados, según Dios en el orden eclesial, los cuales no deben ser cambiados por ideologías paganas. Este tema de la liberación de la mujer también llevó al pensamiento teológico con respecto a la ordenación femenina, ¿cierto? El que la mujer también tomara aquel rol que el hombre toma dentro de una congregación, y me estoy refiriendo específicamente al pastorado, algo que bíblicamente no es correcto. Escuchemos, sigamos adelante. Esto dice así: ahora bien, una nota final de confirmación y actualización de esta idea de Engel es como sigue. Él escribe: el hombre es en la familia el burgués. La mujer representa en ella el proletario. En el camino de la liberación de la mujer es necesario que se suprima, escucha bien, se suprima la familia individual, comunidad económica de la sociedad. Ahora es cosa simple el identificar las pancartas feministas que recorren nuestro país y el mundo. Estas ideas provienen del mismísimo marxismo, queridos hermanos. Tengamos ojo, tengamos cuidado con esto. Las ideologías no son tan superficiales, son filosofías que mueven masas, transforman y mueven la cultura, y no podemos estar ajenas a ellas. Esto no nació de un momento para otro que alguien lo pensó, se pusieron de acuerdo, viene de mucho más atrás, y es necesario que nosotros conozcamos cada una de estas cosas. Vamos a seguir adelante. Dice: todo esto conducirá a que este movimiento comience a desarrollar y consolidar estas ideas. En 1848, cerca de 100 mujeres se reunieron en una convención en Seneca Falls,
Nueva York, para ratificar la Declaración de los Sentimientos, escrita para defender los derechos naturales de la mujer. Las autoras de la Declaración de los Sentimientos denunciaban que las mujeres estaban impedidas de tener posiciones en la sociedad con respecto a trabajos mejores, además de no recibir el pago equitativo por el trabajo que realizaban. Notaron que las mujeres estaban excluidas de profesiones tales como la teología, medicina y abogacía, y que todas las universidades estaban cerradas para ellas. Denunciaban también un doble patrón de moral que condenaba a las mujeres con penas públicas, pero excluía a los hombres del mismo castigo en relación a crímenes de naturaleza sexual. La declaración fue un marco profundamente significativo en el movimiento feminista. Sus reclamaciones eran en su gran mayoría justas y consistentes. Por esto el movimiento fue ganando muchos y muchos adeptos. A pesar de las grandes barreras que eran impuestas a las mujeres que se exponían a la defensa de sus ideas e ideales. Las leyes del divorcio fueron liberalizadas y ocurrieron cambios drásticos con el estado legal de la mujer dentro del contexto del matrimonio. Alrededor de los años 30, como resultado de su educación profesional, las mujeres comenzaron a entrar en el mercado de trabajo como fuerza competitiva. Muchas barreras legales, políticas, económicas y educativas que restringían a la mujer fueron removidas y así comenzaron a pisar el mundo del hombre con pasión y celo. Debemos tener en cuenta que hubieron cosas cosas que se rescataron que son válidas, en el tema del trabajo, en ser equitativo en temas de sueldo, de cómo se mirara a la mujer. Claramente hubieron cosas que eran buenas, pero hablando en temas de roles dentro de la congregación, de lo que tiene que ver la ordenación para ser ministro dentro de una iglesia, en eso debemos ser claros. No significa que el hombre sea mejor o mayor que la mujer en cierto sentido de dignidad ni nada por el estilo, sino que son roles que Dios ha estipulado dentro de su palabra. Es el hombre, vamos allí a Timoteo, vamos allí a Tito, se habla de anciano, hombre de una sola mujer, etcétera, etcétera, los requisitos, y está hablando de un varón, queridos amigos y hermanos. Así que, por favor, pongamos ojo a todo esto. Estas ideas comenzaron a llegar a las iglesias. Claramente, queridos amigos, estas ideas comenzaron a llegar a las iglesias. En 1952, Catherine Bliss escribe El trabajo y el estatus de la mujer en la iglesia. Bliss observó que, a pesar de que las mujeres estuvieran muy involucradas en la vida de la iglesia, la participación de ellas estaba limitada a papeles auxiliares tales como la escuela dominical y las misiones. Las mujeres no participaban en los puestos de liderazgo tradicionalmente aceptados, tales como la enseñanza, predicación, administración y evangelismo. Aunque muchas de ellas parecían estar preparadas y tenían dones para estos ejercicios, Bliss llamó la atención a la iglesia para hacer una reevaluación de los papeles hombre-mujer en la iglesia, particularmente sobre la ordenación de las mujeres. Voy a citar a un autor que me gusta mucho y que también saqué algo de su material para poder exponer acá sobre este tema, que es Augustus Nicodemus. Nuevamente mi lengua se me trabó. Augustus Nicodemus. Él escribe esto: la obra de Bliss sirvió como munición para los activistas cristianos en la lucha por los derechos civiles y políticos en 1961. Ellos, junto con las feministas en la sociedad secular, comenzaron a vocalizar su descontento con el tratamiento diferente que las mujeres recibían a causa de su sexo, inclusive dentro de las iglesias cristianas. En este mismo año, varios periódicos y evangélicos publicaron artículos sobre el síndrome de las mujeres limitadas a los papeles de casa y de esposa, donde se argumentaba que las mujeres estaban restringidas a los papeles inferiores en la iglesia. Los hombres podían ser ministros ordenados, pero a las mujeres se les imponían barreras para las actividades ministeriales como la enseñanza, la consejería y el pastorado. Las mujeres, afirmaban los activistas, desean participar de la vida religiosa
en un nivel más significativo que solo la costura o dirigir los bazares o poner la mesa para la Santa Cena o los servicios generales tales como levantar recursos para los necesitados, actividades con frecuencia designadas para ellas. Al igual que con el trabajo físico, ellas querían contribuir con ideas para la iglesia. Como escribí anteriormente, queridos hermanos, todo esto comenzó a fortalecerse. Muchas congregaciones bajo una visión teológica ideologizada comenzaron a abrir sus puertas a esta práctica contraria a las Escrituras, pero claramente. O sea, el sentimiento, la intención de querer servir y otras cosas más, a veces afectan más lo subjetivo, ¿cierto? El sentimentalismo por querer, abramos las puertas a esto, que sí, que las hermanas prediquen, ¿cierto? Pero debemos tener en cuenta que nosotros no nos regimos por ideologías que a lo mejor en su intención pueden ser muy buenas, pero que no van conforme a lo establecido por la palabra de Dios. Por eso nosotros creemos que la única regla de fe y de conducta es la Escritura, la palabra de Dios. De Génesis a Apocalipsis es la única y nada más. Entonces debemos tener cuidado con estas ideologías. Hoy en Chile existen iglesias presbiterianas que tienen presbíteras ordenadas. Y bueno, ellos se dan unas cuantas vueltas como para poder hablar sobre este tema y ponerlo como si fuera algo viable, ¿cierto? Pero sabemos que no es así, no existen textos bíblicos. Por allí oí hace unos años atrás a un director de seminario hablar sobre la madre y la abuela de Timoteo y se dio no sé cuántas volteretas imaginarias y creando una teología tan especulativa ni que Condorito realmente se hubiera imaginado para poder avalar un poco lo que tiene que ver con la ordenación femenina o a las mujeres predicando desde el púlpito, ¿cierto? Es algo... Bueno, no hay palabras. Pero bueno, hay que ir a lo que hay que ir. ¿Dónde? A la palabra de Dios, ¿cierto? La regla, la única regla, ¿cierto? Autoritativa para nuestra vida. Pero ¿qué dice la palabra de Dios sobre este asunto? Vamos a 1 de Timoteo 2 del 11 al 15. 1 de Timoteo 2 del 11 al 15 dice así: la mujer aprenda en silencio. ¡Wow! Con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santificación con modestia. Para que podamos comprender mucho mejor el contexto, citaré a otro autor, queridos hermanos, que tiene que ver con William Hendrickson. Él comenta: aunque estas palabras y las paralelas de 1 Corintios 14, 33, 35 puedan parecer poco amistosas, en realidad son lo opuesto. En realidad expresan el sentimiento de tierna simpatía y de comprensión básica. Quieren decir que la mujer no entre en la esfera de actividad para la cual, a fuerza de su creación misma, no es apta. No es apta. Que el ave no trate de vivir bajo el agua, que el pez no trate de vivir sobre la tierra seca, que la mujer no desee ejercer autoridad sobre el hombre enseñándole en los cultos públicos. Por amor de ella y por el bienestar espiritual de la iglesia, queridos hermanos, se prohíbe esa pecaminosa intromisión en la autoridad divina. Luego, este autor sigue comentando: que la mujer siga siendo mujer. Pablo no puede permitir otra cosa. Pablo no puede permitirlo porque la santa ley de Dios no lo permite. 1 Corintios 14, 34. Esa santa ley es la voluntad expresada en el Pentateuco, particularmente en la historia de la creación de la mujer y de su caída. Por eso, enseñar esto, predicar de un modo oficial o de ese modo, ejercer autoridad sobre el hombre por medio de la proclamación de la palabra en el culto público, dominarlo, es algo impropio de la mujer. Ella no debe asumir el papel de un maestro. Ella no debe asumir
el papel ¿de qué? De un maestro. Y vuelvo a repetir, no es porque el hombre sea superior en dignidad, etcétera, etcétera, sino porque existen roles que Dios ha establecido. Y Dios es autoridad, hermanos. Dios es autoridad y debe serlo dentro de la congregación. Debe serlo en lo eclesial. Debe serlo mayormente cuando se ordenan a ministros. ¿Ok? He visto en estos breves versículos, refiriéndome al texto, que la mujer no debe ejercer el ministerio pastoral. La Escritura es muy clara al respecto, queridos hermanos. Dios ha dispuesto roles en los cuales el hombre y la mujer deben servir en comunidad. No obstante, algunos detractores, para validar la ordenación femenina, recurren a argumentos liberales que invalidan la inerrancia de la Escritura, por lo cual muchos han acusado a esta corriente no solamente de estar condicionada por ideologías marxistas, sino también por teología liberal. Y eso es obvio. Y en definitiva, eso es. Volvemos a lo mismo de lo cual hemos estado hablando ya bastante tiempo. Plebiscito, que muchas personas estén por el apruebo, siendo que este movimiento va en contra de todo lo bueno, va en contra de Dios mismo. Lo que tiene que ver la ideología marxista es contraria al cristianismo. Lo que la ideología marxista quiere destruir no es el capitalismo, sino que quiere destruir las bases cristianas. Y en eso debemos tener ojo, debemos tener cuidado. El tema, queridos amigos y hermanos, es que hoy ya tenemos a varios teólogos, mayormente por ahí en un instituto o movimiento, no sé cómo llamarlo, bautista de nuestro país. Existen ya, la gran mayoría son liberales. Sé que no todos, porque tengo a hermanos bautistas que son de una línea, entre comillas, reformada, que son hermanos de sana doctrina, son confesionales, ellos se suscriben a la confesión de fe bautista, y por el otro lado también hay presbiterianos fieles también en nuestro país. Hay muchos que a lo mejor piensan en presbiterianismo y piensan en estas iglesias presbiterianas de Estados Unidos, que muchas son liberales, tienen a ministros homosexuales, transgénero, etcétera, etcétera, pero no, existen, aún también en Estados Unidos, como también en otros países, un remanente fiel, hermanos que están allí luchando contra esta teología liberal. El que la mujer esté tomando un rol que no debe asumir es culpa de la teología liberal. Y esa teología liberal, lo vuelvo a repetir, está en institutos bíblicos y seminarios teológicos. Seminarios teológicos que hoy no han levantado la voz en las cosas que están sucediendo. Y si la han levantado, han sido para acusar a carabineros, han sido para acusar a otras cosas. ¿Para acusar a qué? Al sistema económico. Y por allí sacan sus libros y los ponen en Amazon. Y aquí me estoy quemando porque no me importa mucho. Y sacan sus libros y los tiran por Amazon y hablan de filosofía y la dignidad, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué en los momentos más críticos de nuestro país? ¿Por qué en los momentos de vandalismo no alzaron la voz? Por allí en Valparaíso, recuerdo, estaba la embarrada. Yo trabajé en Valparaíso, tuve que cruzar entre medio de fuerza policial y muchos vándalos y delincuentes que estaban destruyendo la ciudad. Y ellos en ningún momento hablaron. Pero cuando empezaron a tirar piedras a su iglesia, empezaron a escribir, lo recuerdo. Pero qué hipocresía, ¿cierto? Qué hipocresía. Debemos tener cuidado con estos tipos de personas. A mí me cuesta llamarlos hermanos, de verdad. Me cuesta llamarlos hermanos porque en los momentos cuando a lo mejor yo estuve entre sus líneas, no hablaron ni alzaron la voz por ninguno de estos temas que son temas relevantes, temas importantísimos que afectan en cierto sentido a la estructura del cristianismo, que afectan a la familia, que afectan tantas cosas. Entonces, que hoy quieran levantarse como una voz, ¿cierto?, filosófica para poder comprender, entender la realidad. ¡Wow! Holísticamente, dijo el otro por ahí. Por favor. ¿Ok? A otro gallo con ese cuento, ¿cierto? Pero bueno, queridos hermanos, esto es lo que quería hablar hoy en día. Tú, yo, todos, vosotros, ellos. Debemos tener cuidado, queridos hermanos. Casi digo todes, por eso me río.
con este tipo de ideología. Y esto es, bueno, volviendo a lo serio, debemos tener cuidado. No es algo con lo cual debemos jugar. Claramente podemos estar en plataformas, en Facebook, denunciando, hablando esto y esto otro, ¿cierto? Pero hay algo también que es importantísimo. Y te lo digo a ti, hermano, y me lo estoy diciendo a mí, creo, en este momento que miro la cámara. Debes vivir el Evangelio. Debes vivirlo. No solamente debes tener conocimiento de Dios, sino que debes conocer a Dios en la intimidad. Dios debe transformar tu corazón. La palabra debe moldearte. Y en tu trabajo debes ser luz y sal. En tu familia debes ser luz y sal. Debes ser un ministro. Debes ser alguien que predique el Evangelio. Debe ser alguien que, si es necesario, derrame lágrimas delante de sus hijos y de su esposa para que ellos puedan ver y contemplar la gloria de Cristo, de lo que Cristo ha hecho en tu vida, de lo que Cristo te ha transformado. No sirve de nada estar en las plataformas, no sirve de nada hablar, decir esto otro, a lo mejor hasta reírse y burlarse. Algunos pueden decir, no, que no es bueno burlar, pero dejemos eso a un lado. Vamos a lo serio, a lo concreto. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado, queridos hermanos. Que Dios nos ayude, así que les invito, como es de costumbre, al final de todos los videos que se suscriban un poco más abajo a mi canal, que le puedan dar un buen like, que compartan este material y nos vemos, por supuesto, en un nuevo episodio aquí, ¿en donde? En Presbiteriano Confesional. Chao.